En un país donde el pasado se mezcla con el presente, donde conviven las huellas de civilizaciones milenarias con fábricas de última generación, hay una realidad económica que pocos imaginan. México no solo canta, baila y cocina para el mundo, también exporta tecnología, innovación y productos que están transformando mercados internacionales. La mayoría piensa en México como tierra de tequila, mariachi y playas paradisíacas. Y sí, esa es parte de su magia, pero detrás de esa imagen turística, existe un país que está enviando millones de productos a más de 180 países, construyendo un prestigio silencioso, casi oculto, que hoy lo coloca como un jugador clave en la economía global. ¿Sabías que hay industrias mexicanas que han crecido tanto que superan a potencias europeas en exportación? ¿Sabías que aviones que vuelan en Asia o cirugías que se hacen en Europa dependen de piezas hechas en México? Ese hecho en México ya no es solo un sello folclórico, es un certificado de calidad. Hoy vamos a descubrir juntas 7 industrias que están cambiando el rumbo de la nación, sectores que han pasado de la sombra al liderazgo, que generan millones de empleos y que demuestran que el talento mexicano no conoce fronteras. Prepárate, porque lo que verás a continuación cambiará la forma en que miras a México y su papel en el mundo. La historia económica de México siempre ha estado marcada por contrastes. En el siglo XX, el petróleo fue la gran carta de presentación. Pemex llegó a ser uno de los gigantes energéticos del planeta, pero la dependencia del crudo también trajo crisis, devaluaciones y un modelo que parecía condenado a repetir errores. La entrada en vigor del TLCAN en 1994 fue un parteaguas. México se abrió de par en par al comercio internacional y comenzó un proceso que cambió su ADN económico. De ser un país dependiente del petróleo y algunos productos agrícolas, se convirtió en un coloso manufacturero. Hoy, México exporta más de $500,000 millones al año en bienes y servicios. Y lo más interesante es que la mayor parte no son materias primas, sino productos con alto valor agregado, desde un smartphone hasta un auto de lujo, pasando por medicamentos, satélites y cerveza. Culturalmente, el mexicano siempre ha tenido una gran capacidad de adaptación. Esa mezcla entre tradición y modernidad permitió que industrias que parecían exclusivas de países desarrollados encontraran terreno fértil aquí, donde antes había campos de maíz. Hoy hay parques industriales. Donde antes se escuchaba el repique de campanas en iglesias coloniales, hoy retumban turbinas de aviones y motores eléctricos. El México de hoy no solo es un país de pasado glorioso y presente desafiante, también es un país que se proyecta hacia el futuro, con industrias que lo colocan en la élite de la economía global. 1. La industria automotriz. Si hay un sector que define la transformación mexicana, es este. La industria automotriz no es solo la más grande en exportaciones, es la que más ha cambiado la percepción de México en el extranjero. México es ya el 4º exportador mundial de automóviles y el primero en América Latina. En 2023, más de 3 millones de autos salieron de sus fábricas rumbo al extranjero. Eso significa que cada minuto, un auto made in México cruza una frontera. El auge comenzó en los 90, con las primeras grandes inversiones tras el TLCAN. Marcas como Volkswagen, Nissan y Chrysler vieron en México un lugar estratégico, mano de obra calificada, costos competitivos y, sobre todo, la cercanía con Estados Unidos, el mayor mercado automotriz del planeta. Pero el verdadero boom se dio en los últimos 20 años. BMW, Mercedes-Benz, Kia y hasta Tesla pusieron sus ojos en México. Hoy, estados como Guanajuato, Puebla, Aguascalientes y Nuevo León son auténticos clústeres automotrices. Un detalle que pocos saben: más del 80% de los autos producidos en México se exportan. Eso convierte al país en un verdadero centro de ensamblaje mundial. De cada 10 autos hechos aquí, solo 2 se quedan para el mercado local. Y lo más emocionante es el giro hacia la electromovilidad. Con el auge de los autos eléctricos, México ya está produciendo baterías,
componentes y hasta modelos completos que competirán en las carreteras del futuro. ¿Te imaginas un Tesla con alma mexicana circulando por Shanghái o Berlín? Eso ya está ocurriendo. 2. La industria aeroespacial. En Querétaro, un avión despega cada minuto. No físicamente, pero sí en piezas, turbinas y componentes que viajan hacia los gigantes Airbus y Boeing. México pasó de ser un país sin tradición aeroespacial a convertirse en uno de los 10 principales exportadores del mundo en menos de 20 años. El secreto estuvo en la combinación de talento e inversión. Miles de ingenieros mexicanos, formados en universidades técnicas, comenzaron a trabajar para empresas como Bombardier, Safran y Honeywell. El resultado, un sector que en 2004 exportaba apenas unos millones de dólares, hoy supera los 9,000 millones de dólares anuales. Lo fascinante es la precisión. Mientras en otras industrias se puede hablar de márgenes de error, en la aeroespacial no hay lugar para fallas. Cada tornillo, cada pieza debe ser perfecta, y México lo está logrando. Querétaro se ha convertido en el corazón de esta industria, con un clúster que emplea a más de 30,000 personas. Pero Baja California, Chihuahua y Sonora también juegan un papel clave. De hecho, más de 300 empresas aeroespaciales operan en México hoy. El detalle curioso, muchos aviones en los que has viajado tienen piezas hechas en México. Desde el tren de aterrizaje hasta las turbinas, nuestro país está literalmente en los cielos del planeta. 3. La agroindustria. México siempre ha sido tierra de abundancia. El maíz, el chile y el frijol son símbolos de identidad, pero hoy la agroindustria mexicana va mucho más allá de la tradición. El aguacate es un ejemplo icónico. Cada Super Bowl, más de 120,000 toneladas de aguacate mexicano cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Es tanto que algunos lo llaman el oro verde. Pero no es solo aguacate. México es el primer exportador mundial de cerveza, superando incluso a Alemania y Bélgica. Marcas como Corona, Modelo y Pacífico se venden en más de 180 países. Imagínate, en un bar en Japón o en una playa en Australia, alguien está tomando una cerveza mexicana. Las berries, fresas, frambuesas y arándanos también han conquistado el mundo. En menos de 10 años, México pasó de ser un productor local a ser uno de los líderes globales en exportación de frutos rojos. Lo llamativo es la mezcla entre tradición y tecnología. Detrás de un jitomate que llega a Canadá o un aguacate que se consume en Francia, hay invernaderos con sistemas de riego inteligente, cadenas de frío y logística internacional de primer nivel. La agroindustria mexicana es el puente entre la herencia agrícola prehispánica y la modernidad del comercio global. 4. La industria electrónica. México no solo produce autos y comida, también exporta tecnología. La industria electrónica es hoy el segundo sector exportador del país, después de la automotriz. Guadalajara, llamada el Silicon Valley mexicano, concentra empresas como Intel, HP, IBM y Flextronics. Desde ahí salen millones de componentes que llegan a computadoras, celulares y televisores en todo el planeta. Lo impresionante es el volumen. México exporta más de 80,000 millones de dólares en electrónicos al año. Eso lo convierte en el segundo exportador de electrónicos en América, solo detrás de Estados Unidos. Un detalle llamativo: tu televisión o tu computadora probablemente tenga partes mexicanas. Desde tarjetas madre hasta pantallas planas, el país produce componentes invisibles que son esenciales para la vida moderna. Y lo mejor está por venir: el crecimiento en inteligencia artificial, Internet de las cosas y semiconductores abre un panorama enorme para México. Ya no se trata solo de ensamblar, sino de innovar. 5. La industria farmacéutica. El COVID-19 puso a prueba al mundo entero y México salió fortalecido en el sector farmacéutico. El país se consolidó como uno de los principales exportadores de dispositivos médicos en el planeta, ocupando el 8º lugar mundial. Baja California es el epicentro. Desde ahí salen equipos quirúrgicos, jeringas, catéteres y prótesis que se venden en más de 100 países. Grandes empresas farmacéuticas han instalado sus plantas en México, no solo por la cercanía con Estados Unidos, sino también por la calidad de su mano de obra. Lo impresionante es que hospitales en Europa, Asia y África utilizan dispositivos hechos en México. El país se convirtió en una pieza fundamental de las cadenas de suministro globales de salud. Además, hay un crecimiento en investigación y desarrollo. Universidades mexicanas colaboran con farmacéuticas para producir medicamentos genéricos y biotecnológicos. La proyección es que México pueda convertirse en un centro clave para la producción de vacunas en la próxima década. El detalle curioso
precioso. México es el primer exportador de dispositivos médicos en América Latina y el segundo proveedor más grande para Estados Unidos. 6. La minería y los metales preciosos. La historia minera de México es legendaria. Desde tiempos coloniales, Zacatecas y Guanajuato brillaban con plata que financiaba imperios enteros. Y hoy, esa tradición sigue viva. México es el primer productor mundial de plata. Sus minas exportan miles de toneladas cada año, principalmente hacia Estados Unidos, Canadá y China. Pero no es solo plata. También oro, cobre y más recientemente, litio. El litio, conocido como el oro blanco, es clave para la revolución energética. Las baterías de autos eléctricos y dispositivos móviles dependen de él. México tiene reservas importantes, especialmente en Sonora, que podrían colocarlo en el mapa global de esta nueva fiebre minera. Lo interesante es la dualidad. La minería mexicana enfrenta retos ambientales y sociales, pero también oportunidades históricas. Si logra equilibrar ambos aspectos, puede convertirse en un pilar del futuro energético mundial. Un detalle llamativo: la plata mexicana no solo está en joyas, también se utiliza en paneles solares, en equipos electrónicos y en la industria médica. México no solo exporta brillo, exporta tecnología. 7. La industria del software y servicios digitales. El sector más joven, pero quizá el más prometedor. México está exportando conocimiento. Startups de software, fintech y soluciones digitales están conquistando mercados en América, Europa y Asia. Ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México son el epicentro de este boom. Programadores mexicanos trabajan en proyectos internacionales, desde aplicaciones móviles hasta inteligencia artificial. El detalle fascinante es que este sector no necesita fábricas. Su materia prima es la mente. México tiene una generación joven con creatividad, ingenio y hambre de competir globalmente. Algunos ejemplos: empresas mexicanas como Kavak o Bitso ya son unicornios, con valoraciones de más de $1,000 millones. Eso demuestra que el software hecho en México no solo compite, sino que conquista. La exportación de servicios digitales es el futuro inmediato. En un mundo hiperconectado, México tiene el talento para ser un protagonista global en tecnología. México ya no es solo el país del tequila, el mariachi y las playas paradisíacas. Es el país de los autos eléctricos, de los aviones, del software, de la biotecnología y de los metales del futuro. Estas 7 industrias muestran un país que se reinventa, que transforma su historia en oportunidad y que sabe aprovechar su posición estratégica entre Norteamérica, Europa y Asia. El reto es grande: mejorar infraestructura, invertir en educación y garantizar que este crecimiento beneficie a todos. Pero el camino ya está trazado. Y aquí te dejo la pregunta: ¿cuál de estas industrias crees tú que será la clave para el México del futuro? Escríbelo en los comentarios, porque tu opinión cuenta. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video, porque el mundo debe conocer al México que exporta no solo cultura, sino también innovación y tecnología.